Muy buenos días. Volvemos a estos grandes diálogos ciudadanos de Ágora Cívica, esta vez por Facebook Live, y esperamos iniciar pronto por la emisora nuevamente para que yo también nos escuchen. Bueno, hoy tenemos un tema muy importante y es acerca del POT. Yo quiero que salgan haciendo la pregunta de para ustedes qué es el POT, en qué les afecta, porque en ocasiones vemos que este tema es muy técnico y casi nunca nos apropiamos de él y pensamos que solamente eso le corresponde a la administración pública o a aquellas personas que en verdad saben del POT. Antes de empezar con nuestra gran invitada del día de hoy, voy a presentar a los dos siguientes panelistas que me van a ir acompañando todas las mañanas, todos los martes a las 7 de la mañana en este Diálogo Ciudadanos. Voy a presentarles pues a una persona que es conocida por ustedes, que nos acompañó desde Universitario Estéreo mucho tiempo y hoy nuevamente está acompañándonos vía virtual, y es Gerardo Bernal, un ciudadano abogado de la ciudad de Pereira, que siempre ha estado aquí acompañándonos en este Diálogo Ciudadano. Gerardo, muy buenos días. Ana, muy buenos días. Qué gusto saludarte y saludar a todas las personas que nos escuchan y nos acompañan hoy. Sí, qué bueno retomar estos temas de ciudad que tanto nos necesitamos. A veces por la pandemia nos olvidamos de tanta situación que se está presentando el cotidiano día a día nuestro en la ciudad. Muchas gracias por invitarme y gracias a los invitados que están hoy con nosotros, al señor Tena, que es una persona maravillosa, y a Viviana. Muchas gracias. Aquí Ciudadano Gerardo. Bueno, a continuación voy a presentar a un nuevo integrante de esta mesa de los diálogos ciudadanos, una persona muy interesante porque ha venido trabajando mucho en esta virtualidad y sobre todo ha venido trabajando en la comunicación. Y además de eso es un gran profesor. Entonces presento a Hernán Tena, docente, gestor cultural. Hernán, buenos días. Buenos días, Ana. Un saludo muy especial para la ciudad, para la mesa, al abogado Gerardo Bernal, a nuestra invitada especial y por supuesto para nuestra moderadora. Para mí es un placer estar acompañándolos en este espacio, aprovechando las bondades de la virtualidad y la eliminación de fronteras, que es lo que siempre me ha cautivado de estas herramientas. Bueno, hoy nos acoge un tema muy importante en Ágora Cívica y es el POT. Pero para hablar del POT requeríamos tener a una persona aquí que sabe mucho de este tema y que además de eso se ha encargado de ir explicando el POT. Yo le digo como la profe del POT porque así la reconozco. Y ella es Viviana Tamayo, una ciudadana que siempre ha estado muy al tanto de este tema, que siempre le ha preocupado que los ciudadanos y ciudadanas sepan qué es el POT. Entonces presento a Viviana, especialista en políticas de suelo, con maestría en sistemas de información geográfica y además ingeniera de sistemas. Viviana, buenos días. Gracias, Ana, muchas gracias y a los compañeros de la mesa, muy amables por invitarme. Y no soy, digamos que es importante aclarar aquí un tema. Estos temas de planificación territorial son multidisciplinarios, o sea que requieren de muchas perfiles profesionales para que se comprenda la magnitud del tema. Sin embargo, digamos que aquí en mi papel en este momento, pues no soy la experta en todos los temas, pero sí procuraré ser la traductora de esos temas que a veces nos los vemos como muy lejanos, muy complejos, pero que como ciudadanos del común, nosotros como ciudadanos de a pie, debemos entender unas generalidades para poder tener un compromiso claro con la ciudad y de pronto no estar divagando en algunas cosas en las que sí podríamos incidir y a veces por no entender la temática o el vocabulario que se utiliza, dejamos de tener una incidencia pertinente sobre estos temas tan importantes. Hay una pregunta muy grande que llegaba a las personas y es, en palabras concretas, ¿qué es el POT? Como la hoja de ruta, como diciendo para dónde vamos como de ciudad, qué es lo que tenemos, qué es lo que queremos como la ciudad y cómo lo vamos a hacer. Y cuando digo es que es en todos los aspectos, no solamente el aspecto físico, que a veces pensamos que solamente si se va a ver un andén, si no va a haber un andén, sino es la misma vocación de la ciudad, si nosotros somos una ciudad turística o somos una ciudad prestadora de servicios, y eso queda todo determinado en un acuerdo que aprueban los concejales de la ciudad.
cada 12 años debe haber un nuevo plan de ordenamiento territorial que puede ser revisado cada 4 años. Entonces, digamos, es ese documento y esas mapas donde dicen cómo está la ciudad, cómo está nuestro territorio y para dónde vamos en ella y cómo jugamos nosotros ahí nuestras cartas. O sea, dónde se puede construir, dónde se puede cultivar, dónde se puede disfrutar de los espacios públicos, dónde podemos disfrutar de unos equipamientos, de unos teatros, y según cómo se manejen cada una de esas variables que tiene ese plan de ordenamiento territorial, la ciudad podrá ser o no competitiva. Igual nosotros no somos una isla, esto es un mundo globalizado, pero eso es parte de la información que debe ir en un POT, un análisis global de dónde estamos para saber cómo nos acomodamos en el país, en el departamento, en el país y obviamente en el mundo. Muchas gracias. No sé si Gerardo sabía que cada 12 años hay un nuevo POT. Eso te iba a decir, que ese plan de ordenamiento territorial sería entonces una ley y la sigla sería de ese POT es Plan de Ordenamiento Territorial y obliga, ¿no? Obliga durante ese periodo. Pero, sí, pues es que hay unas leyes, digamos, unas leyes y la misma Constitución es la que ordena que los consejos son los que tienen esa atribución. Pero cada 12 años, cada municipio, porque es que el suelo, digamos, lo que se pueda usar el suelo únicamente es competencia de los municipios a través de los consejos municipales, no es competencia de nadie más. Hay algunas excepciones, igual ha tenido discusiones en la Corte, precisamente algo que tiene que ver con los macroproyectos, donde el gobierno nacional intenta incidir en ese uso del suelo de los territorios, pero es exclusivamente facultativo de los municipios y lo proyectan las alcaldías a través de la Secretaría de Planeación, pero es discutido y aprobado por los consejos municipales con unas instancias de discusión entre las que estamos nosotros como ciudadanos. Claro, cualquiera de los oyentes aquí presentes puede consultar el artículo 313 de la Constitución y va a encontrar que dentro de las facultades, digamos que un deber, además una obligación de los consejos municipales, sería determinar el uso del suelo. Ese es. Sí. El año pasado yo recuerdo que salió un decreto que, digamos, decía que los municipios deberían conceder un beneficio, alguna prerrogativa, una exoneración a los contribuyentes por el pago de impuesto predial. Concretamente decía que deberían pagar solo un 80% de capital y no pagar intereses ni pagar ningún otro tipo de sanción. Y la Corte Constitucional se pronunció diciendo, no, qué pena con ustedes, señor presidente, pero eso es un tributo de orden municipal. Entonces me pareció muy oportuna tu anotación en ese sentido, porque sí, eso es de los municipios, ¿no? Sí, es que ha habido algunas excepciones y conozco de primera mano el macroproyecto Gonzalo Vallejo en la ciudad de Pereira, en el que yo tuve la fortuna de poder trabajar en algunos años. Esos macroproyectos en su momento fueron creados y el que determinaba el uso del suelo y hacía todos los estudios y lo aprobaba era el gobierno nacional a través del Ministerio de Vivienda con una resolución. O sea, se metía dentro de las competencias de los municipios y determinaba en ese pedacito de territorio, en este caso el macroproyecto, qué se podía hacer. En su momento eso fue demandado y la Corte Constitucional determinó que efectivamente eso no se podía volver a hacer. O sea, el gobierno nacional no puede venir a decirle al municipio qué debe de hacer en su territorio. Entonces, igual quedó la figura de macroproyectos, lo puede formular el gobierno nacional, pero aún ahora en este momento se llama macroproyectos de segunda generación, deben ir a los consejos municipales y los concejales lo deben aprobar.
El nuestro no fue aprobado por el Consejo, pero en su momento esa norma estaba vigente y de todas maneras aquí hay algo que se llama derechos adquiridos. Entonces, cuando ya surtió ese trámite y lo surtió bien con una norma vigente, pues se le da total validez. Pero digamos que la Corte Constitucional dijo, listo, eso pasó de aquí para atrás, pero de aquí para adelante no puede volver a ocurrir. Entonces, eso nos deja muy claro que es la competencia absoluta de los municipios determinar el rumbo de sus ciudades. Y es a través de los consejos. O sea, en cabeza del alcalde lo presenta, lo formula, lo analiza, lo presenta con todas las instancias que hay de discusión. Y es en el consejo de la ciudad donde debe haber una amplísima discusión, donde los concejales deben ser muy juiciosos con este tema y discutirlo, revisarlo, ojalá que se sienten a estudiar, es lo que nosotros como ciudadanos esperamos para que lo que se apruebe sea exactamente lo que el municipio necesita. Viviana, una pregunta muy puntual. Sabemos que según la ley o dentro del marco legal hay 4 tipos de suelos tipificados. ¿Podríamos explicarle a la ciudadanía cuál es la diferencia entre uno y otro? Tendríamos el suelo urbano, el suelo de expansión rural, por ejemplo, y otros 2. De pronto tendríamos cómo hacer una explicación muy breve. Pues es que es básicamente 2, el urbano y el rural, digamos. Hay unas zonas de protección. Pero el suelo de expansión del que tú hablas, digamos, es como esa zona entre urbano y el rural que se ha determinado para que la ciudad pueda crecer hasta ese límite. Sin embargo, ese suelo de expansión, hasta tanto no se urbanice, o sea, se aprueben los planes parciales y se urbanice, sigue siendo rural. O sea que básicamente solo tendríamos 2, el urbano y el rural, en los que se puede trabajar, los que tengan esa vocación, digamos. A veces cuando hablamos de plan de ordenamiento territorial nos centramos mucho en el suelo urbano, en la ciudad, pero es que el plan de ordenamiento también determina todas esas zonas rurales y las zonas de protección, es lo que podríamos hablar como una tercera categoría que serían esas zonas de protección. Pero el suelo de expansión es un tipo de suelo rural que podría ser urbanizado para tener un uso urbano. Hasta tanto no sea, y ese suelo de expansión solamente pasa a ser urbano cuando se aprueba un plan parcial y después de eso es urbanizado. O sea, con la sola aprobación del plan parcial tampoco se vuelve urbano. Es hasta tanto no se desarrolle. Claro, digamos 12 años es en el mundo ideal, eso quisiéramos, ¿no es cierto? O eso dice la norma, cada 12 años debe haber un nuevo plan de ordenamiento territorial. Sin embargo, en Colombia eso no se dio así, o sea, muy pocas ciudades a los 12 años aprobaron, o sea, los primeros planes de ordenamiento territorial en Colombia se dieron entre el 1999 y el 2001 más 2001 más o menos, esto como producto de la Constitución del 91 y las leyes posteriores que obligaron a este tipo de planes. Sin embargo, pues esto, digamos, estábamos aprendiendo, era como el niño que apenas está dando los primeros pasitos, se hicieron los primeros planes de ordenamiento, en Pereira se hizo en el año 2000. Se suponía que al 2012, o sea, iniciando el 2013, debió haber salido un nuevo plan de ordenamiento territorial, sin embargo no salió sino hasta diciembre del año 2016 y eso tuvo unos ires y venires. En el 2015 se aprobó uno, se cayó por unos temas de trámite dentro del Consejo Municipal, en el 2016 el mismo fue aprobado nuevamente, pero digamos que yo no me alerto pues por eso, ojalá que no hubiera pasado, pero digamos que estamos aprendiendo a caminar y son los pasitos que tenemos que dar. En esos primeros 12 años, me voy a centrar en Pereira entre el 2000 y el 2012, después de los primeros 4 años, o sea, después de ya para el año 2005, se pudo haber hecho una revisión de corto plazo y así se dio, pero salió en el año 2006, si no estoy mal fue en junio del 2006.
que se dio la primera revisión. Y no se volvió a dar otra revisión, sino hasta ya un nuevo plan de ordenamiento territorial, sino hasta el 2016. Pero esa del 2006 fue apenas una revisión a la del 2000, o sea, es el mismo POT, solo que se revisan y se hacen algunos ajustecitos. Cuando se hacen esos ajustes no quiere decir que se modifica el POT, para nada, no es un POT nuevo. Se hacen ajustes a un tipo de cosas que es como los programas que hacen que ese POT se pueda ejecutar, porque pueden cambiar, por ejemplo, ahora el tema de la pandemia nos cambió muchos temas que pueden influir en cómo crece una ciudad. Entonces se hacen ajustes, pero no es cambiarlo, no es borrón y cuenta nueva. Cuando hay un ajuste es mirar esa ciudad que queríamos, ¿por qué no se ha podido desarrollar? Si es que no se ha podido desarrollar, o se hace un diagnóstico y dirá, va bien, entonces sigamos como vamos. Pero es a la misma ciudad que se proyectó, es que hay que ajustarle para que se cumpla esa ciudad que está proyectada. No es cambiar el tipo de ciudad que se había proyectado. ¿Cuál es la importancia de que ese terreno sea urbano o rural? ¿Cómo hacemos para cambiarle esa calidad? ¿Cuál es la modificación de precio? ¿Qué papel juegan los comerciantes y los constructores ahí? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, lo que pasa es que el suelo vale según lo que se puede hacer con él. El suelo es algo que nada, mejor dicho, está desde la formación del planeta, o sea, eso nadie lo creó, no fue producto de una fábrica, nadie lo desarrolló. Se puede modificar, digamos, el terreno, pero el terreno, la tierra, el suelo como tal, siempre ha estado ahí. ¿Y de qué vale eso? De lo que yo pueda hacer. Una cosa es un metro cuadrado, no sé, en el Putumayo, y otra cosa puede ser un metro cuadrado en la 93 en Bogotá. ¿Por qué? Porque lo que se puede hacer en Bogotá en la 93 es distinto a lo que se puede hacer en la zona rural del Putumayo. Aunque, digamos, uno puede tener otros pensamientos de que es que en el Putumayo yo puedo desarrollar, no sé, un bosque que me va a proteger el ambiente y darle más valor a eso. Pero de aquí a que tengamos esa mentalidad de ese valor, entonces seguirá valiendo más el de la 93 en Bogotá. Entonces, lo mismo, pues vamos a hablar del suelo rural y urbano en Pereira. Si yo tengo un metro cuadrado, no sé, en el centro de Pereira, donde puedo desarrollar, en el área urbana de Pereira, donde puedo desarrollar unos edificios y vender un metro cuadrado de vivienda construida a un precio, ese mismo metro cuadrado en un suelo rural, no sé, por el sector de Caimalito es posible que no me valga igual. Entonces, por lo general, lo que se tiende es a que mi suelo valga más para yo tener mayor rentabilidades y mayores utilidades con lo que yo tenga ahí. ¿Y quién me determina eso? Los planes de ordenamiento territorial me dice qué puedo y qué yo no puedo hacer ahí. Por eso es un tema tan importante, porque con mover una raya sobre un plano o borrarla o pintarla hace que mi predio, que mi suelo valga más o valga menos. Pero el cambio puede ser muchísimo, puede ser de 1 a 2 o puede ser de 1 a 10 o puede ser de 1 a 20. Entonces, esa rayita que se borra o se pinta o se amplía para que sea urbano o para que sea rural, modifica el precio del suelo. Pero aquí es algo muy importante, no sé si lo habíamos hablado en una conversación anterior. Cuando se modifica esa línea y el precio de mi suelo cambia solamente por modificar la línea, suponiendo que yo fuera el propietario de ese suelo, yo no tuve que hacer absolutamente nada. No es como cuando yo tengo que trabajar para ganarme una utilidad y tuve que, no sé, tengo una fábrica de arepas y tengo que ponerme a hacer las arepas, comprar el maíz, venderlas y a ver cuánto me queda de utilidad. Cuando es el precio del suelo que cambia con solo mover la línea, el propietario del suelo no tuvo que hacer nada. ¿Quién tuvo que hacer el esfuerzo? La colectividad. ¿Quién es la colectividad? Nosotros los ciudadanos con con quienes nos representan, digamos, que son el Consejo de la Ciudad, movieron la línea y ellos determinan ahí, sube y baja el precio del suelo. Entonces, es en ese momento donde también empiezan las cargas y beneficios o lo que llamamos plusvalía, porque ese dueño de ese suelo tiene que devolvernos a nosotros como ciudadanos por lo menos parte de lo que se ganó sin haber hecho ningún esfuerzo. Eso es lo que se llama plusvalía, que hay que pagarla. Totalmente claro. Mira que, de hecho, cuando hablas de plusvalía, ya nos están haciendo una pregunta Hernán Augusto Tena, que nos dice,
¿cuáles son los hechos generadores de la plusvalía? Entonces, Hernán, ahí estás. Tú nos decías esa pregunta. Claro. Precisamente era la que tenía aquí en la lista, porque es cuando se habla de POT, por lo general, más que todo en los debates del Consejo Municipal, uno escucha varios representantes hablando sobre la plusvalía. Sin embargo, también se ha logrado identificar que dentro de la ciudadanía no tienen mucha claridad sobre qué es la plusvalía dentro del POT, o sea que también sería muy importante aclarar este tema con la ciudadanía. Gracias, Claro, Ana. es cualquier aumento del precio del valor del suelo que se genere por algo que que yo no he creado como propietario, digamos, como, sí, como yo tengo ese suelo y yo no hice nada. Y antes valía 1.000.000 de pesos y ahora me vale 100 millones de pesos. ¿Y quién generó ese cambio de precio en ese suelo? Una acción pública, una acción del Consejo Municipal. Entonces, yo como dueño, me estoy poniendo el ejemplo, yo como dueño tengo que devolver, me hicieron como un favor sin yo hacer nada. Entonces, yo por lo menos una parte la tengo que devolver a la colectividad, pero mire que es solo sobre el precio del suelo. Aquí hay un tema que a veces la gente dice, es que me están cobrando la plusvalía de la construcción. Eso no se aplica a las construcciones, se aplica únicamente al suelo, o sea, eso no tiene por qué recaer en el que compre construcción sobre ese suelo, solamente es al dueño de la tierra, del suelo como tal. Entonces, el municipio está en obligación de cobrar esa plusvalía. Si no cobra esa plusvalía, está perdiendo plata y está haciendo una omisión muy grande, que es también lo que ha pesado mucho en los municipios de Colombia. En cierta forma, creo que en Pereira también ha ocurrido, pero no somos los únicos, porque a veces no sabemos cobrarla o se nos pasa, o bueno, por cosas que no conozco, a veces no se cobra. Entonces, ¿qué está pasando con esa plusvalía? O sea, ese propietario del suelo se la ganó completa y al municipio no le entró nada del esfuerzo que tuvo que hacer la colectividad para poder generar ese mayor valor. Entendemos ahí esa respuesta tan importante, y además de eso, también nos surge otra pregunta, y es, hablando de perímetro, porque estamos hablando del tema de la plusvalía, del tema de perímetro de la ciudad de Pereira, nos surge una pregunta muy interesante, y es, ¿Pereira requiere cambiar el perímetro? Pues es que esa es la pregunta del millón. Eso para definirse requiere cambiar el perímetro, se tiene que decir, yo para qué quiero ese perímetro. O sea, esa partecita, yo tengo un suelo urbano acá y un suelo rural que lo rodea y unos suelos de protección. Ese suelo urbano lo determina un estudio, o los estudios, que son los diagnósticos de los planes de ordenamiento territorial. En ese diagnóstico dice, bueno, yo qué es lo que quiero para la ciudad. Quiero una ciudad prestadora de servicios. Me estoy inventando algo. Es una ciudad que va a prestar servicios principalmente. Para eso necesito la vivienda como soporte, necesito comercio, necesito industria, necesito turismo, bueno, lo que necesite. Eso lo termina el diagnóstico y eso lo determinan los expertos. Para yo tener esa ciudad, ¿qué necesito? Ahora, ¿cuántas personas vamos a estar viviendo acá para cumplir con esa necesidad? Entonces, los que somos, como eso es un plan a 12 años, entonces, ¿cuántos vamos a hacer dentro de 12 años? Se hacen todos esos estudios estadísticos y además, ¿cuántas otras? O sea, aparte de cuántos vamos a hacer, porque las familias van a crecer, suponiendo que es que van a crecer. Nos van a llegar personas, por ejemplo, en los anteriores planes de ordenamiento se analizó las variables de desplazamiento. En este momento, por ejemplo, no necesariamente son las de desplazamiento forzado, sino pueden ser las de los venezolanos que han llegado, puede ser las de las personas que han llegado a las ciudades por el motivo del COVID, que están viniéndose a estas ciudades más pequeñas. Entonces, digamos que esos son análisis que habría que hacer. Entonces, de acuerdo a esos análisis, yo ya determino, bueno, para esta cantidad de personas y de usos que yo quiero, ¿cuánta área necesito? Entonces, ahí es donde se fija el perímetro. Es que yo para eso que yo quiero necesito actualmente esto. Y como a 12 años va a seguir creciendo la ciudad de acuerdo a estos análisis que yo hice, si es que va a crecer, porque los análisis pueden decir que es que la ciudad va a decrecer. Entonces, si va a crecer, necesito un suelo de expansión para que cuando crezca, crezca ordenado, no que empiece a crecer para todos los lados, sino va a decir hacia qué sectores va a crecer, de acuerdo también a lo que digan las empresas prestadoras de servicios, los diseños viales, toda la cantidad de cosas que hay. Y ahí es donde se traza la línea de acuerdo también a lo que determina la autoridad ambiental.
cuáles son las zonas que debo proteger, yo puedo crecer hacia allá, tengo zonas abastecedoras de agua, todas esas variables entran a determinar por dónde va esa raya y hasta dónde podría crecer un poco más, que es el suelo de expansión. En este caso, que es una revisión a corto plazo, entonces, ¿qué es lo que hay que mirar? Esta raya que estaba aquí trastada ya cumplió, ya se hizo ahí todo lo que había que hacer, tanto así, y ya se hizo todo en el suelo de expansión lo que se había que hacer, tanto así que ahora yo necesito mover esa raya más. Eso es lo que determina un diagnóstico. Eso es lo que dice si la raya la aumento o la dejo así, o es más, puede incluso achicarse. Ahorita, por ejemplo, estamos viendo un decrecimiento en y eso fue un análisis que personalmente hice hace un tiempo, donde es fácil verlo, cómo los hogares hoy en día son más pequeños. O sea, puede aumentar la cantidad de hogares, pero el número de personas por hogar va bajando de una forma brutal. En Pereira se piensa que en 12 años la cantidad de personas por hogar va a ser como de 1.8 personas por hogar, cuando veníamos de 2.6, de 3.4, y lo vemos nosotros en nuestro diario vivir. Hoy en día se consideran los hogares unipersonales, que hace años no se consideraban los unipersonales. O sea, yo puedo tener un hogar para mí sola y entonces necesito una vivienda para mí sola. Entonces, digamos, son variables que empiezan a jugar. Antes de hacer la pregunta de Hernán, voy a poner acá una pregunta que nos hace la ciudadana concejala Nancy Henao, y dice: el actual plan de ordenamiento trazó el modelo sobre la base que Pereira estaba descendiendo en población. Sí, es que es, o sea, va subiendo porque necesariamente solo somos más, pero la velocidad con la que va subiendo es mucho menos, o sea, se está frenando. El diagnóstico, los análisis que se han hecho actualmente, y es más, son públicos, que los hace el DANE, y hubo una actualización en octubre del 2020 ajustó la metodología de la población al DANE, y son públicos, nos muestran cómo sabíamos que ya se estaba frenando, pero igual seguíamos creciendo, o sea, uno va creciendo a una velocidad. Ahora íbamos más lento, ahora vamos muchísimo más lento de lo que pensábamos que estábamos creciendo. Entonces, esas cifras son muy importantes para tener en cuenta. Si yo digo necesito tantos metros cuadrados de suelo urbano, porque vamos a hacer tantos en el 2028, pero es que ahora ya no vamos a hacer eso, vamos a hacer menos, entonces yo debo de reconsiderar todas mis cifras y todos mis análisis. Pero es que es muy importante tener algo en cuenta. La forma de pensar por el tema de la pandemia nos ha cambiado a todos. Entonces ahora la gente, y son estudios que ha hecho las mismas Naciones Unidas y ONU Habitat, donde es necesario que, por ejemplo, hablo de vivienda, que digamos que es un tema que manejo un poco más que los otros, la vivienda tiene que ser, estamos obligados a tener una vivienda más saludable, más ventilada, más espaciosa. Entonces, cuando nos dicen tienen que tener distanciamiento social, imagínense el distanciamiento social de una familia de 6 personas, estratos, digamos, de las viviendas prioritarias en 44 metros cuadrados, pues es muy complejo. Entonces, ¿cómo vamos a aportar a todos esos requerimientos de ONU Habitat y la Organización Mundial de la Salud con estas variables? Entonces, hoy en día la gente que tiene más recursos quiere unas viviendas más amplias, con balcones, con ventilación, digamos. Entonces hay que pensar en eso, vamos siendo más, pero es que ahora queremos ocupar más espacio. Pero entonces, ¿cómo vamos a lograr este balance entre lo que me vale más espacio y entre lo que me cuesta ese mayor espacio para menos cantidad de personas? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Perfecto. Antes de continuar con Gerardo, voy con una pregunta que tiene hace un ratito Hernán, para que la formule. Sí, Ana, muchas gracias. Pues en vista que estamos hablando de esto, surge una pregunta, y es si el tipo de suelo tiene algo que ver o tiene impacto en la liquidación del predial, Viviana. Pues es que el predial tiene directamente que ver con lo que vale mi suelo y lo que vale la construcción. Entonces, digamos,
Hay unos avalúos que en este caso antes los hacía el IGAC, ahora los está haciendo el área metropolitana, que tomó en sus manos el catastro metropolitano. Creo que hay está tercerizado, no sé si será la frase, con el catastro de Bogotá, que son los que están haciéndonos ahora todos los avalúos. Entonces a nosotros nos hacen el avalúo obviamente del suelo y de la construcción, y de acuerdo a eso el Consejo determina cuáles son las tasas con las que se nos cobra el impuesto predial. Entonces obviamente si vale más, pues voy a tener que pagar más. El hecho de que el suelo sea rural o urbano, ¿modifican algo la base de liquidación del suelo? Pues es que la base del impuesto como tal la determinan los consejos municipales. ¿Cuánto vale? Sí lo puede decir en este tema es catastro, pero obviamente que si yo tengo un suelo más rentable, eh, no necesariamente es el suelo, es lo que valga ahí en ese momento. O sea, si yo tengo una construcción en el suelo rural que me vale un montón de plata y se me determina que ese suelo también vale mayor cantidad de plata, pues obviamente mi impuesto me va a llegar más costoso. Y es algo que, mejor dicho, tocaste, yo creo que es un punto álgido acá. Mira la importancia de tener actualizado el catastro. Esperamos que ahora con este cambio que hizo el área metropolitana, en realidad nos sirva al municipio, porque hay unos suelos absolutamente rentables con unas construcciones absolutamente costosas, pero que como no está actualizado, todavía está como si fuera un suelo rural dedicado, no sé, a tener 2 vacas ahí sin rentabilidad, y resulta que ya tenemos una mansión o tenemos, no sé, unos usos más rentables, pero de impuesto predial les llegan, no sé, 200.000 pesos. Cuando a nosotros en el suelo urbano, a un estrato 4, nos pueden llegar 1.400.000 pesos por una casita sencilla. Entonces no se compadece. Entonces el municipio está recibiendo menos ingresos de los que debería estar recibiendo, porque está desactualizado el catastro. O sea, mientras esté desactualizado, el catastro es el inventario de lo que hay es el inventario de un territorio. Y el consejo determina cómo le cobra ese inventario. Pero si el inventario está desactualizado, obviamente el consejo puede determinar unas tasas, pero nunca se van a ver tangibles en recursos, en caja dentro del municipio. Y los municipios, digamos, que viven de los prediales, es básicamente la gran rentabilidad. Digamos, es el sueldito básico mensual que tiene un municipio, es el predial. Muchas gracias, Viviana. Sí, de hecho, este tema hace poco se trató en uno de otros programas, en otra fuente, y es que está sucediendo eso, pero lastimosamente no a favor de la ciudadanía, por Para nada. por unos suelos, por ejemplo, que están en algunas zonas de Cuba, en estrato 2, y les está llegando el predial como si fueran estrato, inclusive sale estrato 7, estrato 8, que corresponde a suelo rural. El suelo rural. Y por eso fue que surgió la pregunta, si tendría que ver algo en esto, si todo esto estaba conectado con el POT. Claro, es que se demora tanto, o sea, se construye, voy a poner el ejemplo más claro, tú que ahorita que me hablabas de suelo de expansión. El suelo de expansión es un suelo rural, hasta tanto no se construya. Entonces, por ejemplo, en un suelo de expansión ya se hizo la figura, pues, para probar que se va a ir a hacer, se llama un plan parcial. Ya se aprobó ese plan parcial, ahora se construyó ahí un edificio de 20 pisos donde hay unos apartamentos de 100 metros cuadrados cada uno, estrato 5. Me estoy inventando algo, un ejercicio. ¿Quién determina cuánto vale eso? ¿Cuánto vale ahora eso? Catastro, cuando hace la actualización catastral. Pero como se demora años, es que no estoy hablando de meses, años en actualizar, esos primeros años a esas personas les va a llegar, es un solo predial a esa antigua finca. Esa finca valía, no sé, muchísimo menos. Entonces, ¿qué tienen que ponerse a hacer? Hacen una vaca entre todos y pagan el predial y quedaron a paz y salvo, porque están pagando como finca cuando yo ya tengo ahí, no sé, 50 apartamentos, estrato 5, que podían estar pagando un predial. Y hay personas, y los conozco, que llevan años intentando, o sea, haciendo ellos mismos la vuelta para que les actualicen su catastro, y no es posible.
fue una de las razones por las que me parece muy acertadamente la administración municipal determinó independizarse, digamos, del IGAC, que era antes el monopolio en Colombia, el único que podía hacer el catastro. Ya después, y esto tuvo que ver mucho con el tema del proceso de paz, aquí todo va ligado, esto nada, no estamos sueltos lo uno de lo otro. También esto determinó que debían de actualizarse los catastros de todo el país. Es que las peleas grandes en el mundo son por el suelo, por la tierra. ¿Y cómo será que quedó dentro de los acuerdos del proceso de paz y quedó insertado en la Constitución? Y eso ahora es obligación que tienen que actualizarse. El IGAC era consciente de que ellos no podían seguir con este tema en todo el país. Bueno, esto es un tema nacional. Entonces empezaron a permitir las descentralizaciones. Hasta hace unos años solamente tenemos 3 catastros descentralizados, que fue Antioquia, porque es que el de Antioquia nació antes que naciera el mismo IGAC, por temas de históricos, digamos. Estaba el de Bogotá y estaba el de Cali. Digamos que estaban descentralizados, pero después se permitió la descentralización en estos otros municipios más pequeños y nosotros nos descentralizamos creo que hace 2 o 3 años y el AMCO, el área metropolitana, cogió lo que es Pereira, Dos Quebradas y La Virginia. Y tengo entendido que desde el año pasado es el operador de ese catastro, es catastro distrital, o sea, el catastro del distrito de Bogotá es el responsable ahora de actualizar nuestro catastro, pero digamos van sobre la marcha poniéndose al día en unas desactualizaciones de muchos años. Voy a poner acá una pregunta de una persona que nos está viendo en este momento, porque una pregunta que hacíamos era ¿en qué afecta el POT? ¿En qué afecta el ciudadano de a pie? Entonces, Inés Arroyave hace una pregunta muy interesante que dice ¿y qué es lo contrario de la plusvalía? Cuando en medio de 4 edificios residenciales permiten poner bares, cantinas que alteran la tranquilidad. Entonces, la pregunta es si en ese tipo de hechos el POT es lo que afecta en ese sentido, porque tengo entendido que el POT también determina cuál es una zona rosa de Pereira, cuál es la zona de bares, todo ese tipo de cosas. Claro, mire la importancia de nosotros ser parte, eso digamos lo que dice Dora Inés, lo que se llama minusvalía, porque es que mi predio también puede valer menos por un hecho generador de algo, o sea, terminó valiendo menos. Pero digamos eso no sea como desarrollado, que es que yo voy a cobrar mi minusvalía y venga municipio, devuélvame porque me quitó. Pues no conozco el ejemplo, no sé si esté desarrollado, no creo. Pero mire la importancia de nosotros ser partícipes de estos procesos. Cuando a mí bueno, dicho es que yo hablo de cartografía tal vez porque es mi tema, entonces eso simplemente lo rayan. Entonces todo esto que está de rojito es porque va a ser una zona de, como dices tú, para poner bares y cantinas y no sé qué, y yo tengo aquí unas edificaciones y son usos residenciales. Entonces, si nosotros como colectivos o como ciudadanos y como consejo, porque es que los concejales son personas por las que nosotros como ciudadanos pusimos allá para que hable también por nosotros. Entonces, venga a ver, concejal, cómo es que va esto. ¿Usted por qué usted cree que esto es mejor? O yo creo que no es mejor. Si es mejor, entonces venga, convénzame. Yo creo que esto no es de quién tiene la razón, sino a ver cómo nos ponemos de acuerdo, porque igual las ciudades deben de crecer. Entonces, ¿cómo me convence o cómo lo convenzo? Pero pongámonos de acuerdo y venga, yo también hablo ahí, porque es que si aquí solo somos residenciales, ya somos edificios, entonces determinemos una sola zona rosa donde puedan hacerse estas actividades que generan unos impactos grandes sobre la ciudad, dejémoslas a un solo lado, no las mezclen, por ejemplo, pero a veces mire que esas son determinaciones que se toman, si es que deben ir esos usos mezclados o si es que deben ir solamente en un sector de la ciudad. Es como la vivienda de interés prioritaria, la vivienda de interés social y la vivienda de alto costo. Tomar la decisión si toda la vivienda prioritaria va a un rincón de la ciudad o si yo la pongo mezclada con las otras tipologías de vivienda. Mire que eso es una decisión que casi que es política más que técnica a veces. Yo quiero fraccionar mi ciudad y la quiero fragmentar toda como por estratos, o yo quiero tener una ciudad mezclada toda.
La idea, pues, las ciudades del primer mundo es que puedan estar mezcladas y se ha demostrado con estudios que eso permite, digamos, la superación de la pobreza. Pero hay otras ciudades que como tema político eligen que se van a ir y la van a fragmentar y van a dejar, digamos, a los estratos 1 en un rincón y a los estratos 6 en otro rincón donde no se encuentren, digamos, pero eso casi que son decisiones políticas. Por supuesto, ahora sí le doy la palabra a Gerardo. Gracias, Ana. Yo quisiera saber si en Pereira hay dónde construir, tenemos dónde desarrollar proyectos, porque es que me preocupa un poquito. Yo entiendo que los constructores tienen que ganar, pero me preocupa que quieran mover el perímetro. Me preocupa lo que ocurre, por ejemplo, en la Florida, que se nos están yendo para ese sector. Me preocupa, por ejemplo, lo del Parque San Mateo. ¿Hay dónde construir en Pereira o cómo se está regulando eso? ¿Cómo hacer para controlar un poco? Pues esto es lo que debe arrojar el documento de diagnóstico que está preparando la administración municipal. Yo sé que ellos tienen un equipo grande, juicioso, que deben estar trabajando en eso y nosotros como ciudadanos debemos estar atentos a ver ese diagnóstico que arrojó, la finalización del diagnóstico. Entonces ese diagnóstico, cuando se hizo el POD en el año 2016, se determinó, hay unos cuadros, hay unos mapas donde dice cuáles son las zonas que están dispuestas para desarrollar en el área urbana, cuáles están en el perímetro de expansión. Y cuando yo digo desarrollar, no solamente me refiero a suelo libre, lo que diríamos nosotros potreros, me refiero a otras zonas, como a las zonas de renovación urbana, por ejemplo, que son las zonas en que ahorita está construido, pero se permite hacer, o sea, renovarlo totalmente. Esas son zonas dispuestas para nuevas construcciones. Entonces, ellos, ese POT en el 2016 determinó ya cuáles son esas zonas. El diagnóstico que se está elaborando ahora me debe arrojar fue que ya todo eso se hizo, o sea, ya todas esas zonas de renovación urbana ya se hicieron y ya no tengo nada más que hacer, entonces por eso necesito más suelo. Todo el suelo libre que yo tenía, el suelo de expansión que yo tenía ya se utilizó y ya no hay nada más que hacer y por eso necesito ampliar el perímetro. Digamos, parte de lo que tiene que hacer en el diagnóstico es hacer todo el inventario de las licencias urbanísticas, todo el inventario de las licencias ambientales, todo el inventario de las viviendas en riesgo. Esos son documentos de obligatorio cumplimiento. Y de acuerdo a eso ya se mira y se hace el balance. ¿Me hace falta o me sobró? O si todavía yo tengo para desarrollar, primero tengo que acabar de desarrollar lo que está ahí. Y si no se ha desarrollado y estoy pidiendo más, entonces tengo que analizar es por qué no se ha podido desarrollar lo que yo dije que desarrollaba. Fue que en el 2016 lo calculé mal o me quedó mal o no eran esos. Y entonces tengo que demostrar que fue que me quedó mal y que lo tengo que volver a hacer. O si no lo he hecho, tengo que demostrar por qué no lo he hecho. Y si no lo he hecho, entonces es que me faltó más juicio o es que no apliqué los instrumentos que tenía que aplicar o dije lo que no tenía que decir. Entonces todo esto arroja ese diagnóstico que está haciendo el municipio en este momento, que tengo entendido que sale en los próximos meses o semanas, y ahí es donde nosotros debemos estar atentos a ver qué es lo que pasó con ese suelo. ¿Existe algún protocolo? Porque 12 años es un periodo de tiempo muy largo y pueden pasar muchas cosas. ¿Existe algún protocolo para modificar el POT durante los 12 años? Claro. ¿O simplemente se abre una sesión extraordinaria en el Consejo y se modifica y listo? No, ¿O hay que seguir un procedimiento así como, es un así como todo lo protocolario que tenemos, ¿cierto? Sí, que sí. Somos un país entorpece en algunos santanderista, casos. somos un país santanderista, entonces estos protocolos hay para todo, se le tienen. Claro, ya la ley 388 nos determinaba que a los 12 años, cómo debe ser eso, cómo se debe armar ese paquete de documentos, digamos, y de instrumentos. Tanto para los 12 años como para las revisiones que se pueden hacer, se pueden, no es que tengan que hacer una revisión, pero se puede hacer a los 4 años y a los 8 años. Y en el año pasado, en octubre del 2020, salió el decreto nacional 1232 como para arreglar más ese protocolo ahora que dices. Entonces, ese decreto 1232 detalló con mucha filigrana cómo debería ser ese procedimiento. Entonces, puso que era obligatorio, por ejemplo, parte del plan de ordenamiento territorial es lo que se llama el seguimiento y la evaluación.
y ese seguimiento y la evaluación obliga a todos los municipios, pero desde siempre, desde el año 2000, a que tengan un expediente urbano. Se llama un expediente urbano, que es como hacerle ese seguimiento. Sin embargo, y no hablo solo de acá, en toda Colombia no hemos sido tan juiciosos haciendo ese expediente urbano. Algunos municipios sí, tengo entendido que Medellín y Bogotá han sido muy juiciosos con el tema de expediente urbano, pero entonces en ese expediente es donde como que se va a escribir, es como no sé, como donde se va escribiendo cómo va, si ese POT que se hizo se va cumpliendo. Y parte del diagnóstico, ese protocolo para poder hacer una revisión, es entregar ese expediente urbano que usted ha venido haciendo durante todos los días de la vigencia de ese POT, desde el primer día. Sin embargo, como no lo hemos hecho juiciosos, el día que vamos a prestar la tarea, ay, pucha, se me olvidó hacer el expediente urbano o no lo tenía hecho, venga a ver, hagámoslo de rapidez. Entonces empezamos a construir de rapidez haciendo la tarea que debimos haber estado haciendo durante todo este tiempo. Entonces es lo que les está pasando a todos los municipios en Colombia. Usted va a hacer una revisión de 4 años y ahorita ese decreto 1232 le dice cómo debe hacer ese expediente. Además tiene que presentar unos documentos de análisis y unos soportes de ese expediente muy juiciosos. Entonces empiezan uno rápidamente, los municipios grandes y chiquitos, a hacer la tarea que no hizo todos esos años. Y yo aquí sí hago un llamado, si me está ahorita que me está escuchando la concejal Nancy, que es tan juiciosa, pero es un llamado a los concejales también. Los concejales son los llamados a hacerle un seguimiento a este expediente urbano. Es que el expediente urbano es la tarea que tienen que hacer todos los días los municipios. Es una tarea que se hace cada 4, ni 8, ni 12 años. Todos los días debe estarse haciéndole seguimiento al expediente urbano. Entonces, venga a ver cómo es que le hago el seguimiento a ese expediente. Y lo otro es que parte también del plan de ordenamiento territorial está el programa de ejecución. El programa de ejecución son todas esas actuaciones y proyectos que son de obligatorio cumplimiento. O sea, donde dice voy a hacer la glorieta de tal parte, o voy a sembrar tantos árboles, o voy a hacer tal estudio, o voy a hacer tal plan maestro. En el de Pereira son como 410 programas y proyectos. Y eso debería estar en ese expediente municipal, cómo va. Ahí dice cuáles programas se deben hacer en 4 años, cuáles en 8 y cuáles a los 12. Entonces, no es sino coger ese programa y el expediente municipal venga a ver. De esos programas a corto plazo, ahorita hice rápidamente, de los 408 de Pereira, 152 son a corto plazo, o sea, se debieron haber cumplido a diciembre 31 del año que terminó. Venga a ver esos 152, coger el chulo y decir, venga a ver, ¿se hicieron o no se hicieron? Eso de estar atado el plan de inversiones de cada municipio a los planes de desarrollo que formulan los alcaldes. Entonces, ¿dónde está? Es que además no es un si quiere hacerlo, es un debe. Es una obligación de la norma ejecutar ese plan de inversiones. Que ese BIBI sería, yo me acuerdo que una vez hicimos una comparación de que sería el verdadero control político que puede ejercer un concejal ante una administración. Pues es uno de tantos, porque ¿no es cierto? No es claro, pero es que el programa de ejecución, digamos que, empezando que debe estar atado al plan de inversiones del plan de desarrollo. O sea, cuando llega un alcalde y hace su plan de desarrollo, él no se manda solo, digamos, ya tiene un POT. Y en el POT dice qué es lo que tiene que hacer. Es más, ese plan de inversiones que hace parte del POT dice hasta de dónde debe salir la plata y quién es el responsable dentro de la administración de ejecutarlo. Entonces, venga a ver, aquí dice, no sé, qué tal glorieta es, o tal proyecto es responsabilidad de Aguas y Aguas, o tal obra es responsabilidad de la Secretaría de Infraestructura, que los recursos deben salir de tal parte y que vale tanto aproximadamente, ¿no? Se sobreentiende que es un aproximado. Entonces, venga a ver, estos 50 o 100 proyectos ya se han desarrollado, y si no se han desarrollado, ¿por qué no se han desarrollado? Que es que yo no sabía, o que es que no era, y no estoy hablando de Pereira, estoy hablando en general. Digamos que nosotros a veces quisiéramos que todo sea perfecto, pero hay que aprender, y que para que la próxima vez en el nuevo POT no nos vuelva a ocurrir lo mismo, que es que no sabíamos ni siquiera que hay un programa de ejecución que debe estar ligado al plan de inversiones y el plan de desarrollo. Cuando elegimos a un alcalde tampoco se manda solo. Venga a ver qué dice el POT, que estos son los proyectos que yo quiero desarrollar. Yo no puedo inventarme un proyecto, yo no puedo decir, el alcalde no puede decir, venga, es que me voy a inventar una bobada, es que ahora queremos que la ciudad de Pereira tenga una vocación, no sé,
de un desarrollo espacial, no va a inventar algo y vamos a que hacer una plataforma para la estación internacional. No se puede, señor alcalde, porque es que esa no es la vocación de la ciudad. Usted lo puede ofrecer todo eso, pero eso no lo puede hacer. Tendría que empezar por modificar el POD y eso le toca hacerlo dentro de 8 o 12 años. Qué bueno sería que nuestra comunidad, nuestros estudiantes, el ciudadano de a pie, sepa lo importante que es utilizar los mecanismos de participación democrática, como las acciones populares, cuando se esté causando daño al patrimonio público, los derechos de petición, las tutelas, cuando no hayan aquellos vertimientos, una acción de grupo, bueno, todas esas mecanismos de participación que la Constitución le otorga al ciudadano de pie. Yo no sé si nuestra expositora sabe que tanto se socializan los planes y los proyectos en Pereira, porque yo veo poca participación ciudadana, y me refiero al ciudadano de a pie, porque el Consejo lo viene haciendo bien, pero no sé por qué no se socializan más, ni se le comunica más, ni se toma más en cuenta a la sociedad. Pues no es contarles, veamos el tal proyecto, sino es informarles en qué consiste, cuánto va a durar, cuánto va a costar, qué impacto social ocasiona. No sé si Viviana nos podría ampliar un poquito sobre eso. Claro, pues yo creo que eso también es culpa de nosotros. Porque si nosotros asistimos a una reunión y simplemente firmamos un acta de asistencia y no ponemos atención y no nos informamos un poquito, pues obviamente que estamos siendo, digamos, idiotas útiles, como se podría decir, porque no estamos enterándonos. Digamos que este espacio que tenemos ahora no es son esos espacios de aprendizaje para que nosotros cuando vayamos a una reunión de socialización vayamos sabiendo a qué es lo que vamos, que no sea que nos hablen yo aquí por eso dije, yo estoy tratando de hacer como de traductora, volver esto en palabras muy, muy castizas. Y además nosotros debemos también exigirle al sector público y a los administradores que cuando nos inviten a las reuniones nos hablen en nuestro lenguaje. O sea, no somos nosotros los obligados a ponernos a estudiar, a hacer una especialización en, no sé, en ordenamiento o en política pública, sino que son ellos, son los gobiernos, son los funcionarios públicos los que están obligados a utilizar el lenguaje de los ciudadanos de a pie para que nosotros entendamos. No es al revés. Son ellos los que tienen que venirse para acá, no nosotros para allá. Entonces, cuando nosotros aprendemos a exigir y exigimos que ese derecho que ya lo tenemos adquirido, entonces estamos dando el primer paso para no simplemente llegar a una reunión en la que no entendimos nada o nos aburrimos y firmamos un acta de reunión y validamos una socialización. La socialización es cuando estoy hablando de tú a tú con el funcionario y puedo que mis conceptos tengan una injerencia efectiva sobre mis derechos. Entonces yo creo que este es un espacio magnífico para ese primer paso. Viviana, en este momento que estamos hablando de los ciudadanos de a pie, yo quisiera ser muy positivo, digamos que hemos logrado despertar la curiosidad por conocer el POT. ¿Cómo sería el procedimiento de una persona o que una persona debe llevar a cabo para solicitar una copia del plan de ordenamiento? ¿Es posible? ¿No es posible? Claro, es que es público. En el caso de Pereira, de todas las ciudades que conozco, están publicados. El de Pereira, tú te metes a la página de Alcaldía de Pereira POT y tú lo puedes descargar. Lo descargas, el artículo. Y un POT no solamente es el acuerdo con los artículos, artículo primero, artículo segundo, no. Esa es una parte, que es el articulado, pero también está en la cartografía y también está el documento de formulación, que es todo ese documento técnico que sustenta ese articulado, está ese programa de ejecución, están todas las simulaciones que se tuvieron que haber hecho para determinar si ese uso que se le da a un suelo es viable financieramente para lo que se quiere desarrollar. O sea, todos esos documentos están públicos en la página, yo sé que están en la página de la Alcaldía de Pereira porque yo misma los descargué de allá y también están los de todos los municipios de Colombia que he buscado, hasta los pequeñitos los encuentra uno en sus páginas porque creo que incluso es obligación. Hay ciudades como Bogotá, por ejemplo, que tienen un sistema que a mí me encanta que se llama Sinupod, donde uno entra y, si es Sinupod, se me olvidó de pronto el nombre, donde uno entra, consulta el POD, igual el de Pereira se puede hacer también, se consulta con un clic
Es un mapa interactivo, pero digamos que en el de Bogotá, además de consultar el POT, ahí tiene capas de información y uno puede consultar las licencias urbanísticas, descargar, o sea, saber si hay licencias, de una vez mira uno los planos de las licencias, si un barrio fue legalizado puede mirar el plano de legalización, descargar la resolución de legalización, o sea que sobre ese POT han ido cargando muchas otras capas muy interesantes que a nosotros como ciudadanos nos sirve. En Bogotá es muy utilizado ya por los ciudadanos, entonces la gente se va enterando que eso existe y que puede descargarlo desde ahí, el concepto de uso del suelo con hacerle un clic sobre el mapa. Hay una pregunta que obviamente como Ágora Cívica te queremos hacer y es cómo va en este tema el Parque San Mateo, porque sabemos que también en esa revisión del POT fue incluido una visión del Parque San Mateo, entonces digamos esa es la pregunta que se tiene desde Ágora Cívica. Bueno, igual yo no soy de administración municipal, creo que es un tema que es importante hacérselo a la gerente que fue nombrada del Parque San Mateo, pero a mí sí me parece muy interesante hacer un llamado, de pronto tener una reunión un espacio de con Ángela Fad, con la ingeniera Ángela, es una persona muy juiciosa, muy atenta, muy acuciosa, yo sé que ella va a responder para ver en qué va este tema. Este tema es porque en el POT quedó que ahí se podía formular lo que se quisiera, pues dice eso se formulará digamos un plan parcial, eso tiene otro nombre, se llama, todo tiene nombres raros, pero digamos se podrá formular lo que se requiera y se decidirá qué, o sea, sirve para lo que quiera hacer, para cualquier cosa. Entonces, por eso como ciudadanos estamos tan preocupados, venga, ese cualquier cosa es qué, si es que nosotros queremos que quede como espacio público. Y el alcalde Maya se comprometió con el Ágora, yo lo observé en alguna reunión y lo repitió en la reunión pasada, que él estaba comprometido en que eso fuera espacio público, pero todavía no está. Entonces tenemos compromiso del alcalde, que yo sé que lo va a cumplir, es una persona acuciosa y se esmeró mucho también en la escogencia de la gerente. Entonces miremos a ver cómo ha avanzado eso desde comienzo de año que se nombró la gerente, creo que fue en el mes de enero, a hoy ya tenemos 3 meses, casi 4 de avances y sería muy bueno que en la próxima reunión que este espacio fuera dedicado a San Mateo. Con Gerardo, para ti una conclusión importante sobre este tema que hoy nos trae acá, que es el POT. Para mí una de las conclusiones más importantes es que el ciudadano de a pie entienda que el POT también lo afecta. Es decir, ese plan de ordenamiento territorial sería algo de la administración municipal y solo para ellos, o a mí como ciudadano también me afecta las construcciones y el desarrollo territorial. Por supuesto que tenemos que enterarnos, tenemos que entender que hay unas páginas públicas donde están todos sus documentos y que también hay unos mecanismos de participación democrática que nos permitan nosotros incluso obligar a las autoridades y a los funcionarios para que nos expliquen, nos contesten los documentos y además para que actúen. Además hay unas acciones, por ejemplo, las de cumplimiento, las populares, las de grupo, etcétera, que les permiten a ellos interactuar de tú a tú con la administración en la ejecución de esos planes de ordenamiento territorial y en esa política pública. Esa sería, yo no sé si Viviana tendrá algo para llegar ahí, pero sería una de mis conclusiones de lo que yo he aprendido esta mañana. Perfecto, Gerardo. La conclusión de Hernán Tena. Bueno, Ana, muchas gracias también a la mesa. No, pues yo tengo dos, van de la mano con lo que decía Gerardo, y es la importancia de involucrarse, la importancia de participar. Estamos acostumbrados, y yo creo que ya inclusive raya un poco en la molestia, es a quejarnos sin proponer cuando no participamos, ¿cierto? Entonces no participamos, somos ajenos a todo esto que nos llama. Pero cuando vemos o cuando sentimos el impacto, ahí sí entonces salen las quejas cuando teníamos la oportunidad y el tiempo y no lo hicimos. Entonces es una invitación muy especial a título personal para que nos involucremos y participemos. Y lo otro es cuando nos preguntemos por qué X o Y construcción en determinado lugar, pues la respuesta está en la página de la alcaldía y descargando el POT y abordándolo. Yo creo que eso es como lo más importante y lo más valioso que me llevo el día de hoy. Muchas gracias y bienvenido a la mesa, Hernán, nuevamente. Ya tenemos acá en la conclusión de nuestra invitada, como yo le digo, la profe del POT, porque hoy nos enseñó minuciosamente cómo es el POT
porque en ocasiones pasa mucho de que sí, algunas personas explican el POT, pero siempre con palabras tan técnicas que un ciudadano del común no las va a entender. Entonces yo creo que ese es el llamado más importante que hacemos hoy contigo, Vivi, que eres la persona que explica minuciosamente para que todos entendamos. Sí, básicamente es informarnos. Pues ahorita mencionaba Hernán que descargar el POT, obviamente que uno lo descarga y lo lee, digamos, las personas que conocen del tema, pero para un ciudadano del común descargarlo y leerlo, leerle articulado, por ejemplo, eso es un camello, uno no entiende lo que dice ahí. Entonces ahí es donde los funcionarios nosotros les podemos decir, venga a ver, necesitamos una capacitación en determinada cosa, y además es que es una obligación, y cuento aquí una anécdota chiquitica en algún periodo que fui funcionaria pública y estaba desesperada porque uno también se desespera atendiendo tanta comunidad que a veces uno no puede trabajar, o atiendo comunidad o cómo hago. Y pedí, me acuerdo, una capacitación a personería que yo cómo hacía, y vino un funcionario desde Bogotá que cómo hacía para manejar eso porque tenía que atender a una cantidad de temas externos, y me dijeron, no, es que funcionario público que no tenga tiempo o no pueda atender a la comunidad no sirve para funcionario público. Como que me dice, si usted no tiene tiempo, pues entonces no, váyase para el sector privado porque aquí es una obligación. Y me lo explicaron de la forma que me dio después vergüenza y dije, tiene toda la razón. Si yo no tengo tiempo, no le voy a sacar o no voy a coordinar esto, no sirvo para este trabajo. Entonces es una obligación del funcionario público y que nos lo maneje con nuestro lenguaje. O sea, son ellos los que se tienen que bajar a nuestro lenguaje, no nosotros mirar a ver cómo nos ponemos a estudiar una maestría para ver cómo les entendimos. No, señora, a mí me explica con monachito y con colores hasta que yo le entienda. Y después de eso yo sí le firmo su acta de que entendí lo que me dijo. Mientras tanto, ni siquiera firmaré acta. Gerardo quiere agregar algo, si Hernán quiere agregar algo antes de finalizar este gran programa que tuvimos el día de hoy. No, solo darle las gracias a nuestra conferencista, excelente exposición, me gustó mucho, aprendí bastante, y vamos a verificar, este programa quedó debidamente grabado y seguramente vamos a pedirla, a llamarle más adelante que nos ayude para profundizar un poco más en algunos temas que quedan pendientes. Yo quería simplemente darle las gracias a usted y a nuestros compañeros de la mesa, muy amables. Bueno, por mi parte, igual, muchas gracias, Viviana, de verdad que una ilustración muy buena, sin palabras. La invitación a la ciudadanía a compartir este video que queda grabado, me han escrito por interno algunas personas que llegaron tarde, no importa que lleguen tarde porque una vez terminemos el programa van a poder retroceder y verlo desde el principio y verlo varias veces, inclusive si quieren hacerlo con fines académicos. Lo único, siempre me gusta cerrar las intervenciones con citas y me encontré una que había publicado hace unos días o que había compartido de Bertolt Brecht y dice, el peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos, no sabe que el costo de la carne, del pescado, de la harina, del alquiler del calzado y de los medicamentos dependen de las decisiones políticas. Es una cita que me parece que se puede vincular, me parece que la podemos vincular a lo que decíamos ahorita de la importancia de la participación, porque no hay poder más grande que el poder del ciudadano. Entonces, con esto termino. Muchas gracias a toda la mesa. Gracias por la invitación. Totalmente de acuerdo. No, gracias a ti, Viviana, gracias a Gerardo, a Hernán por siempre estar pendientes de este programa. Ya saben que nos vamos a ver todos los martes a las 7 de la mañana. Esperamos nunca fallar en este horario y obviamente este es nuestro primer programa virtual. Entonces inauguramos este programa con Viviana. Vamos a seguir con más invitados y con más temas de ciudad. Obviamente el llamado es al ciudadano que se empodere, que deje solamente la crítica, sino que también proponga, y obviamente a nuestros concejales y concejalas de que hagan un trabajo juicioso frente al POT, porque el POT sí nos afecta a todos. Entonces, una feliz mañana para todas las personas. Exactamente. Una feliz mañana para todas las personas que siempre estuvieron conectados con nosotros y nos vemos el próximo martes.